Bueno, gracias a todos por venir, gracias al panel especialmente, aún así a pesar del frío, que lamentablemente es una variable que no pudimos controlar. Este es la idea fue crear un marco, un panel de salud y tecnología para poder hablar un poco de estas disciplinas en la región y cómo se comparan con lo que está pasando en otras partes del mundo. Surge a raíz de una necesidad propia. Cuando empezamos a trabajar en salud y en tecnología, nos preguntamos qué marcos existían en la región, qué marcos existían en Uruguay para conocer gente, hacer networking, hablar de estos temas. Y nos encontramos con que no había mucho, a diferencia de otros países, a diferencia de Estados Unidos, que hay millones de conferencias, meetups, eventos muy granulares sobre distintos aspectos de la salud y tecnología. Entonces nos propusimos armar el marco nosotros. Hoy tenemos acá en el panel a Fernanda Alonso, de Roche, a Carlos Barofio, de Blue Cross and Blue Shield de Uruguay, y a Rodrigo Alves, de Doctari y Lapsi Health. Les voy a dar capaz 30 segundos a cada uno para que se presenten y cuenten lo que quieran contar de ustedes mismos. Bueno, muchas gracias. Arranco yo. Gracias, Alan, por la invitación y a todo el equipo de Lightit. Un gusto estar con Rodrigo y con Carlos. Fernanda Alonso, soy Healthcare System Partner para Roche. De formación soy bioquímica clínica y en realidad me dediqué al área de investigación, pero ahora estoy más vinculada a lo que es acceso y políticas públicas. Y bueno, en una empresa que se dedica a la innovación, entonces interesada de compartir el diálogo con este panel. Hola. Bueno, yo soy el doctor Carlos Barofio, soy médico desde hace muchos años, profesión que abracé desde joven y que cada vez estoy más contento de haber estudiado medicina y de haber sido médico. Trabajo en Blue Cross and Blue Shield de Uruguay, soy el jefe comercial, soy un bicho raro, médico, comercial, a veces no coincide mucho, pero bueno, en mi caso se dio. Y bueno, trabajo en la parte administrativa, me vinculé mucho a la parte de tecnología, me interesa muchísimo, no sé nada, vengo a aprender y en realidad me pareció buenísima esta idea porque creo que hace falta en estos eventos en donde empecemos a coincidir, a discutir, a no coincidir, a discernir sobre las cosas que nos harían bien para un buen desarrollo de la medicina del futuro. Bueno, mi nombre es Rodrigo Alves. Como mencionaba Alan, soy cofundador en 2 empresas de HealthTech. Básicamente, bueno, soy ingeniero de formación. Siempre me dediqué o me gustó pensar cómo la tecnología podía tener un impacto positivo en la medicina, podía tener un impacto en la salud de las personas. A eso me he dedicado desde que me gradué de ingeniero, a buscar soluciones innovadoras que puedan potenciar el área de salud, que puedan hacer la vida más fácil de los médicos también, que es un punto importante, y también a ver cómo se pueden generar ecosistemas. Entonces, creo que eventos como este ayudan a eso, a que podamos conocernos entre todos, generar ecosistemas, porque especialmente en salud, uno conoce muchas startups en otros rubros que quizás puedan andar más solas, pero creo que en salud el valor en general está en la formación de ecosistemas y creo que este tipo de eventos, este tipo de charlas ayudan a eso. Así que muchas gracias a Lightit por organizarla. Bueno, yo soy Alan, soy el CEO y cofundador de Lightit. Lightit es una empresa de desarrollo de software y consultoría especializada en salud. Trabajamos principalmente para Estados Unidos, pero con interés también de generar impacto en la región. Y recientemente también cofundé otra empresa, Papeteer, que lo que busca es facilitar la aplicación de la inteligencia artificial en la industria de la salud. El motivo, o mejor dicho, en nuestra experiencia desde que nos metimos en salud hace 5 años, un poco antes de la pandemia, nos tocó ver muy de cerca cómo el paradigma de la salud fue cambiando, cómo pasó de ser una industria muy atrasada en cuanto a lo que es innovación de los sistemas de la información, a ser una industria que se vio obligada a innovar, obligada en el contexto de pandemia a adaptar tecnologías nuevas como lo es la telemedicina, y eso abrió o dio lugar a que surjan muchas más innovaciones o aplicaciones de las tecnologías de la información en el contexto de salud, y ni que hablar ahora con la emergente inteligencia artificial generativa.
soy un fiel creyente del impacto que puede tener la tecnología en la salud para hacer que sea más accesible, más universal, menos costosa, y también minimizar el impacto sobre el limitado en número personal de salud, ¿no? Creo que el problema muy común, que lo vemos en varios mercados y que por sobre todas las cosas se hizo evidente en la pandemia, es que no hay cantidad de médicos, no hay cantidad de profesionales de la salud suficientes para atender la demanda, o por lo menos para atender la demanda en una forma que se consideraría ideal. Y bueno, la tecnología viene a solucionar todo esto. Para el 2028, según Statista, que es una consultora, pronostica que el revenue en startups en la TAM va a ser de 35 billions, y para Estados Unidos, para Norteamérica, de 130, o sea, unas 4 veces más. Yo creo que esto no tiene que ver con que acá falten ideas, sino que tiene que ver con el ecosistema. No alcanza solamente con tener una idea para poder crear una empresa o una startup exitoso, se necesita poder interoperar con un ecosistema, poder conseguir financiación, poder conseguir alianzas estratégicas, y eso creo que es lo que le falta a la región para poder abrirle la puerta a estas innovaciones que se vienen. Y bueno, sí observamos que una de las áreas que estuvo creciendo últimamente en Uruguay es la biotecnología. Es algo bastante reciente, muy prometedor, está buenísimo que empiece a pasar, pero bueno, se tiene que seguir profundizando muchísimo más. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. La primera pregunta es para Fernanda. En tu rol en Roche, que es una empresa líder, innovadora, con iniciativas de innovación tanto globales como regionales. Soy consciente que son uno de los promotores de Salud 2030, sobre lo que vamos a hablar un poquito después. Pero, en tu experiencia, ¿cómo las grandes organizaciones interactúan o actúan como articuladores en la innovación y en las comunidades para que esa transformación tecnológica suceda? Muchas gracias, Alan. Capaz que solo brevemente, porque hablamos de innovación y, bueno, como les comentaba, yo vengo del área de la innovación más bien biológica, o sea, lo que era la investigación básica, y bueno, y el atractivo de Roche también es que es una empresa que la innovación la tiene en el ADN, o sea, es el core de lo que hace. Y lo viene haciendo hace más de 125 años, en realidad. Entonces eso es algo de lo que sabemos en el desarrollo de anticuerpos monoclonales, de tecnología que transforma la atención del cáncer. Los médicos eso lo conocen muy bien. Y ese desarrollo, la innovación, o sea, se destacan, si se quiere, en los resultados y también como en los números, ¿no? O sea, de 2013 a 2022 tuvimos 38 terapias designadas como Breakthrough Therapies por la FDA. Tenemos 80 nuevas moléculas en el pipeline y estamos invirtiendo más de 14.000 millones de dólares. Eso fue el año pasado en investigación y desarrollo. Entonces, la innovación es central en lo que hacemos, lo entendemos también en Alianza y eso es parte de cómo hacer que la transformación suceda. Creemos también en el desarrollo de innovación a través de socios estratégicos, como puede ser tanto el área de biotecnología, para alianzas como la de Spark Therapeutics, para lo que es el desarrollo de terapia génica, o alianzas con empresas del área tecnológica como es PathAI, para transformar la digitalización de lo que es la anatomía patológica. Pero algo que veníamos hablando antes de comenzar el panel es que, bueno, la innovación es el core, o sea, es una parte central de lo que hacemos, pero no es el objetivo, en realidad, final de lo que queremos hacer. El desarrollo de soluciones innovadoras está genial, pero si esas soluciones no llegan a quienes la necesitan, no tienen mucho sentido. Y el propósito realmente, por lo menos de Roche como industria, y creo que de las industrias en general, es de lograr la transformación que quieren, que va tu pregunta, para la atención sanitaria, en este caso lo que estamos hablando, y los pacientes que lo necesitan. Y en ese sentido, y ahí es también el eje de donde trabajamos acá. Yo pertenezco a la afiliada, si se quiere, de Roche para Uruguay, y tenemos también, o sea, velamos por lo que es Paraguay y Bolivia.
tanto del lado farmacéutico como del lado de desarrollo de diagnósticos y manejo de la diabetes, es en articulación con todos los actores del ecosistema. O sea, es en comunicación continua con lo que son asociaciones de pacientes, la comunidad médica, la comunidad científica, la comunidad emprendedora. Vamos a hablar después de Salud 2030, pero eso fue un ejemplo de cómo se articula. O sea, ser traductores y, si se quiere, escuchar a las múltiples partes, porque la transformación implica eso, ¿no? O sea, para que uno puede tener una idea que sea excelente y puede tener un desarrollo que sea excelente, pero para que eso simplemente necesita cambios a nivel del individuo que lo va a usar, a nivel de la organización en la que se va a implementar, que puede ser un hospital, y a nivel nacional en lo que son las políticas públicas que pueden habilitar o no habilitar que eso suceda. Entonces, tener un diálogo con todos esos actores, no solo quedarnos en una conversación con el desarrollo, sino también de cómo se implementan las políticas públicas, de cómo se implementan las guías clínicas que adoptan o no adoptan los procesos, es clave. Y en eso, digo, nosotros hemos tenido, o sea, tenemos ejemplos de cómo, si se quiere, se prepara ese ecosistema para diferentes innovaciones en diferentes áreas terapéuticas, pero también es importante que para nosotros es un proceso continuo, porque el ecosistema cambia de manera continua. Vos pusiste el ejemplo de COVID y eso fue claro. Nosotros en el ejemplo de COVID, para que el desarrollo que nosotros teníamos llegara a los pacientes que lo necesitaban, hubo que cambiar la forma en la que lo estábamos haciendo, porque las condiciones nos cambiaron. Entonces ese diálogo tiene que ser constante. Digo, para dar un ejemplo, o sea, los pacientes no podían acceder de la misma manera, por ejemplo, a su institución de salud para tener su tratamiento oncológico. Entonces ahí trabajamos con la comunidad médica, con las asociaciones de pacientes, para ver de generar nuevos mecanismos de traslado seguro para que mantuvieran su medicación. Entonces es tanto el lado de preparar el terreno como mantenerlo vigente, porque las condiciones cambian. Y creo que eso, necesitamos traductores y articuladores, y en eso estamos, y ustedes también en este espacio que están generando, y es un placer. Roche es uno de los laboratorios farmacéuticos más grandes del mundo, y vos mencionabas las alianzas estratégicas. Me imagino que a veces con jugadores del mercado que son varias veces más chicos que ustedes, incluso a través de la iniciativa Salud 2030, donde se tratan de involucrar startups. Y ese es un modelo muy interesante, es un modelo que nosotros lo vimos funcionar muy bien en Estados Unidos, donde se asocia una startup con capaz un hospital, un sistema de salud muchísimo más grande, y creo que eso genera como una sinergia muy buena, una tierra fértil para la innovación, porque tenés por un lado el dinamismo, la agilidad y la aversión al riesgo de una startup, con el apoyo económico, reputacional, el acceso a pacientes, el acceso a proveedores, que a veces solo te lo puede dar un sistema de salud, una empresa farmacéutica grande, y lo vimos funcionar muy bien. Hay muchísimos casos de éxito que surgen de esas alianzas, y está muy bueno ver que lo estén trayendo a la región. Siguiendo en esta línea, quería preguntarle a Rodrigo, principalmente por tu experiencia como co-founder en dos empresas, una empresa que actúa de forma regional y una empresa que apunta al mercado norteamericano. Imagino que son mercados totalmente diferentes. ¿Cómo ves a nuestra región en comparación con estos mercados más desarrollados? Bueno, es muy buena la pregunta. A ver, en mi experiencia lo que ves son que efectivamente en mercados más desarrollados existe eso que decías vos, como más proyectos de articulación, donde vos ves a una red de hospitales, una red de servicios de salud en contacto con el mundo de startups o empresas, y que buscan generar esa sinergia, y eso se da de una manera, si se quiere, más orgánica o más natural. Lo otro que he visto, y eso lo he visto mucho en Europa, es el apoyo también de organizaciones más estatales que dicen: yo quiero fomentar esta área. Entonces buscan distintas formas de inversión y dicen: ok, apoyo a las startups que trabajan en health tech de esta manera, y además armo un poco la articulación con el sistema, que en esos casos son más sistemas públicos, y de ahí, bueno, se obtienen resultados. También escuchan mucho a las empresas a la hora de la regulación, porque dicen, bueno, en realidad acá hay un conocimiento que por ahí yo no tengo y necesito adquirirlo, entonces son más de escuchar a la hora de regular. Y bueno, ahí, digamos, un esquema quizás en ese sentido
un esquema regulatorio más armado, que ya lleva más tiempo, que tiene otras herramientas también para regular y que de alguna manera facilita hasta cierto punto la adopción de tecnología de una manera responsable. O sea, a mí, del lado del emprendedor, muchas veces la regulación dice, me gustaría que fuera un poco más laxa para ir más rápido, pero después entendés que bueno, también hay un trasfondo de la seguridad del paciente, de que lo que vos estés entregando sea correcto, que de otra manera no se puede hacer. Entonces, en general, digamos, eso es lo que se ve desde el lado del apoyo más, si se quiere, de los distintos actores, del Estado, de los prestadores de salud, también de los seguros y de las startups. Se ve un poco más esa dinámica más aceitada que lo que vemos acá. Por otro lado, ¿qué ventaja tenemos en estos lugares? Y recuerdo hace un tiempo, esto lo escuché a un doctor mexicano y me pareció muy acertado lo que decía. Decía, vos en Latinoamérica, por ejemplo, tenés mucho más hambre de innovar, porque tenés más necesidad. Entonces, haces cosas con menos. Y de ahí justo surgen muchas cosas, muchas innovaciones que van a problemas específicos, pero que realmente son un dolor para determinadas comunidades, y realmente que eso en otro entorno no se te da, porque como tenés todo ahí, tenés el acceso a la tecnología, tendés a pensar de otra manera, y en realidad en LATAM vos con menos haces mucho más, pero necesitas, lógicamente, ayornarte, necesitas apoyarlo y necesitas generar eso de una manera más orgánica. Y financiamiento, sí, queda mal si yo lo digo, pues sí, financiamiento, sin dudas. Claro, y esta forma de incentivar la innovación de formas diferentes, imagino que tiene mucho que ver también con cómo funcionan los modelos de salud en distintos países. Porque en Estados Unidos tenés un sistema de salud que es privado, entonces quienes están impulsando, por lo menos lo que vemos es que quienes impulsan la innovación son los privados o bueno, las organizaciones sin fines de lucro, pero digo, no de forma gubernamental. Hospitales que abren incubadoras o aceleradoras de proyectos para buscar esas sinergias, incentivar y armar esas alianzas. Y capaz en Europa, no creo que vos mencionabas, es más a través del grant, ¿no? El gobierno, sistema de salud principalmente públicos, identifica una necesidad y arma un concurso para premiar con plata a empresas que estén más o menos encaminadas a resolver ese problema. Y bueno, y en nuestra región no vemos mucho de ninguna de las dos. ¿Cuáles son los principales desafíos al momento de emprender en salud? Y capaz ahí puedes diferenciar un poco en cuáles son los desafíos en el mercado norteamericano, donde apunta la APSI, versus la región latinoamericana, que imagino que pueden haber diferencias también. Sí, ahí, bueno, mencionaba recién el tema del marco regulatorio, que quizás en el caso de Latinoamérica no está, en algunos casos no está tan desarrollado, no es tan claro. Nosotros en el caso del APSI, vos vas a la FDA y tenés muy claro lo que tenés que hacer y lo que no. Entonces, en ese sentido, como que uno lo ve más armado, más estructurado. Luego lo que sí noto, y es una diferencia, porque como bien decís, tengo empresas en dos lados, el acceso a fondos, a financiación que mencionabas, es un abismo. Es un abismo. O sea, lo que se te exige acá en la región para sacar adelante un emprendimiento a la hora de presentarte algún fondo es bastante más exigente, o necesitas estar en un estadio de la empresa como tal más avanzado que en Europa o en Estados Unidos. Digamos, nosotros la ronda de inversión que hemos captado en el caso del APSI en Estados Unidos, o sea, realmente éramos nosotros, era la idea y era el decir lo podemos hacer porque hemos trabajado en esto antes. Después cuando te presentas a fondos acá es un poco más complicado acceder a ellos o te piden otras cosas y hasta cierto punto eso te puede de alguna manera desacelerar el desarrollo o generar que no haya tantas empresas en el sector, que en definitiva eso también es otra gran diferencia que veo. O sea, acá hay menos empresas de HealthTech que en Estados Unidos o Europa, donde hay montones y cada día se arman más. Sí, ahí capaz puedo complementar con mi experiencia ahora en Papeteer. Nosotros estamos atravesando un proceso similar, una startup, estamos haciendo levantamiento de capital. En Estados Unidos vimos que hay fondos de inversión súper especializados, muchísimos en salud, hasta con más granularidad, interesados en distintas áreas dentro de la salud, y también con foco en distintas etapas de la empresa, ¿no? Pre-seed, seed y bueno, etapas más avanzadas. En la región la realidad es que casi que no encontramos fondos que inviertan en etapas tempranas como es pre-seed y que tengan un interés particular en salud.
Y en Europa lo que vimos es que se está desarrollando y por lo menos en nuestra experiencia, capaz hoy es hasta un poquito más fácil levantar capital en Europa que en Estados Unidos. Pero bueno, a modo global, un poco las sensaciones que estamos teniendo nosotros y también que están experimentando algunos de nuestros clientes es que hoy en el 2024, incluso también en el 2023, está siendo difícil levantar capital como lo fue capaz en el 2021, creo que era otro el panorama. Y bueno, este es un gran desafío al que se está enfrentando la industria. Creo que por acá tengo la estadística. En el 2021 se invirtieron 30 billions en salud en Estados Unidos y en el 2023, que es la última estadística que tengo, 10 billions, o sea, la tercera parte. Eso creo que es lo que está enfriando un poco el desarrollo de la innovación y principalmente la que se da a través de los startups. Y ahora hablando más que nada de la región, hay limitaciones en cuanto al ecosistema, porque vos en Estados Unidos querés hacer una aplicación de salud para tratar, por ejemplo, una condición específica y tenés un ecosistema con el que vos podés interoperar, te podés conectar con los hospitales para acceder a la historia clínica de los pacientes o intercambiar información. Si querés prescribir un medicamento o un análisis, hay startups o empresas tecnológicas con las que te integrás y se encargan de hacerle llegar el medicamento o indicarle al paciente dónde tiene que hacerse el examen de diagnóstico. Lo mismo para verificar en tiempo real si una empresa de seguros o un plan de salud cubre o no cubre ese servicio y qué es lo que cubre. Entonces, tenés un ecosistema tecnológico donde simplemente te tenés que enfocar en resolver el problema que querés resolver y luego te integrarás con otros jugadores que resuelven los otros problemas. Y eso acá no existe. Lo hace extremadamente más complejo, porque si querés resolver algo tenés que resolver todo. Pero bueno, ahora para una pregunta para Carlos, que sé que seguís muy de cerca y hace años ya lo que es la innovación médica y la innovación tecnológica en salud. Y además sos directivo o gerente de una empresa que es bastante vanguardista en lo que es la región. ¿Cuáles viste que son las principales trabas en Uruguay a la hora de innovar en salud, o por lo menos a la hora de adoptar nuevas innovaciones? Y con innovaciones no me refiero a incorporar el nuevo tomógrafo que tiene mejor resolución, sino realmente innovaciones tecnológicas, quizás que se dan en la región. ¿Pudieron armar algún tipo de alianzas con startups de la región? Es complicado, porque en línea con lo que hablaban mis compañeros, hay una limitante, sobre todo en Uruguay, que es la limitante económica. La posibilidad de generar avances importantes en lo que se respecta a innovación y tecnología que realmente impacten, ¿no? Porque yo separo lo que es innovación y tecnología, separo lo que son las herramientas que normalmente utilizamos para gestionar, e incluyo allí la ficha médica, la historia clínica electrónica, incluyo allí los procesos de farmacia para las farmacias robotizadas, como la que tenemos nosotros, por ejemplo, en Blue Cross, que te genera todo un ordenamiento de los stocks y te maneja la parte logística. Más allá de todas esas innovaciones que te ayudan a la gestión, ahí está lo otro que es de lo que están hablando ustedes, que es lo que realmente impacta en el ser humano e impacta en los enfermos. Es decir, es la innovación en microprocesadores para controlar algunas enfermedades, es la innovación en las drogas y los tratamientos de avanzada para el tratamiento del cáncer, para el tratamiento de las enfermedades raras, que hoy hay una batería de medicamentos. Algunos son inalcanzables para nuestro país, incluso para algunos para la región, que realmente dan vuelta pero totalmente la evolución de esas enfermedades, transformándolas algunas en enfermedades crónicas que con un buen manejo tienen una muy buena sobrevida y que sin embargo estaban destinados al final y con sufrimiento. O sea que eso es lo más impactante que hay. Si hay una enfermedad que podemos evaluar como que ha evolucionado
francamente con la aplicación de la innovación y de la tecnología y de la biotecnología y del desarrollo que hacen los laboratorios, es la diabetes, por ejemplo, que hoy se ha transformado en una enfermedad crónica que con un buen manejo marchan bárbaro, tienen pocas complicaciones. Por supuesto que los efectos de la diabetes podrá surgir en algún momento de la vida, pero tenés hoy implantes para el control de la glicemia, tenés el requerimiento preciso de la insulina que necesita en el momento justo y tenés la forma de hacerlo. Las enfermedades neurológicas han cambiado radicalmente. Hoy estamos viendo, me estoy yendo del tema, pero creo que todas esas cosas son inalcanzables para el Uruguay. En implantes cerebrales para las personas que tienen paraplegias o hemiplegias o el tratamiento más sofisticado de la epilepsia. Son cosas que acá en Uruguay pasarán muchos años antes de tener la posibilidad de tener esas herramientas terapéuticas. Ahora, después todo lo que son herramientas de gestión, sí, se accede, se adquieren. No hay una política como la que tú hablabas, de que empresas privadas se vinculen con esta. Hay una aversión al riesgo en Uruguay que es terrible, que eso va un poco con lo que tú decías. No tomamos riesgo los uruguayos. Los uruguayos es difícil que se tome riesgo. Entonces, siempre vemos con temor el de introducirnos con una startup en un desarrollo de algo que de repente no funciona. Está dicho que ustedes lo sabrán mejor que yo, que un porcentaje muy alto de los desarrollos no llegan a su fin o alguien los hizo primero y terminaron en un cajón. Eso en la industria farmacológica, en la industria farmacéutica pasa mucho. Estás 10 años desarrollando una droga para algo y 2 años antes o 2 meses antes otro laboratorio llegó al mismo fin y listo, marchaste. Entonces, acá en Uruguay es difícil ir a ese extremo de desarrollo. Sí creo que está bueno empezar a tratar de incluir dentro de la cabeza de los directivos, de las altas gerencias, de los directorios de las empresas de salud. Vamos a entendernos, el Uruguay en salud tiene un esquema un poco raro. Dejamos sonar las campanas. Porque el sector público es el más fuerte. ACE hoy es el que tiene la mayor cantidad de usuarios. Hoy salió en el diario que el Estado tuvo que poner 830 millones de dólares de soporte para la salud en Uruguay. Es un vagón de guita. Y cada vez es más. ¿Por qué? Porque mejoran los tratamientos, porque se incluyen más procesos diagnósticos, porque aparecen equipos nuevos, porque aparecen tecnologías nuevas, y todo eso hace que el gasto en salud prácticamente sea ilimitado. Y después están las empresas semi-privadas o privadas, como el mutualismo, que viven también del Estado, que tienen sus desarrollos propios, que han innovado, que han incorporado tecnología, que han mejorado en muchos aspectos. Y después estamos un grupo chiquito de medicinas privadas, de seguros médicos, que somos muy poquitos. Somos 120.000 personas en Uruguay. Entonces, esa masa crítica no da como para hacer grandes desarrollos en ese aspecto. Creo igual que hay que empezar a embarcarse en esas cosas. Ojalá yo lo pueda ver en los próximos años, llegue a ver que haya un vínculo estrecho con alguna startup que tenga la posibilidad de desarrollar algo especial y que pueda ser financiado por todo, ¿no? Porque el Estado, por supuesto, como pasa en Europa, en Estados Unidos las medicinas, claro, cuando estamos hablando de Estados Unidos, Blue Cross en Estados Unidos tiene 100 millones de clientes. El 95% de los prestadores de salud de Estados Unidos están en la red de Blue Cross, en Blue Shield. O sea, estamos hablando de... Y acá somos 3,5 millones de habitantes, 120.000 personas que están con seguros médicos privados, 1.600.000 personas que están en ACE y el resto que están distribuidos en las mutualistas. Viviendo de unas cápitas FONASA que están evaluadas únicamente como elementos de evaluación de riesgo por edad y sexo, y que son insuficientes.
Entonces, estamos siempre hablando de una salud desfinanciada en Uruguay. Entonces, es difícil que eso se implemente. Ojalá que suceda. De todos modos, creo que hemos dado un paso muy importante en los últimos 15 años en ese aspecto. Ha mejorado. Soportamos una pandemia y fuimos de los países del mundo que mejor la soportó, con un sistema de salud rengo, con complicaciones, pero que es universal. Y eso no pasó en otros países del primer mundo. O sea que tenemos, no es todo malo, tenemos enormes privilegios, pero sí estoy de acuerdo contigo y ojalá pueda verlo en los próximos años, lo que tú decís. Hay un montón de cosas para innovar en medicina. Siempre pensando que lo que nosotros hacemos, lo que ustedes hacen, lo que los laboratorios hacen, todo está dirigido a la persona, a su familia y a su entorno. No podemos olvidar que todo lo que hacemos en medicina es por el bien de una persona que está en una sociedad, que está en una familia y que merece todo lo que se le pueda dar para mejorar. No siempre podemos curarlo. Había un médico, un científico viejo que decía que la medicina no era curativa, que era mentira que la medicina curaba, ni la cirugía curaba, ni nada curaba. Lo que hacías era solucionar ese tema, pero los motivos de la enfermedad seguían avanzando y aparecía por algún otro lado. Yo soy un poco más optimista, yo creo que se cura y bueno, te digo, en eso estamos. Me interesa tu mirada clínica. ¿Cuáles crees que son las innovaciones tecnológicas que tuvieron más impacto en la salud en los últimos años? Yo creo que más allá de estas cosas que estuvimos hablando, ¿no?, de los microprocesadores y de estos tratamientos sofisticados y específicos para algunas patologías, yo creo que hay algo que para mí revolucionó en cierto aspecto y es la historia clínica. Es decir, yo vengo de una generación en donde nos sentábamos al lado, me acuerdo siempre una consulta que le hice a un cirujano prestigioso. Yo no sabía lo que tenía el paciente, lo llamé porque él sabía mucho, y por supuesto mucho más que yo, y le conté toda la historia, examiné al paciente con él, no sé qué, y él me quedó mirando así y me dice, pero esto es un diagnóstico sencillo, me dice. Le digo, sí, el diagnóstico se hace con un banquito. Le digo, ¿y esto? No entendía nada. ¿Un banquito? Digo, sí, un banquito al lado del paciente. Te sentás al lado del paciente, hablas con él y vas a ver que te vas a dar cuenta de lo que tiene. Y es así. Vengo de una generación en donde nos sentábamos y estábamos una hora con el paciente charlando, examinándolo, tocándolo, viéndolo, hablando. Y todo eso no podía quedar registrado de la mejor manera. Después entraba la subjetividad de lo que escribíamos, la mala letra, la falta de ortografía, las abreviaciones, las abreviaturas. Era una porquería. El documento no era bueno. Con la historia clínica, en los distintos procesos y todos los prototipos que hubo, se llega a un registro mucho mejor, mucho más certero, que se puede acumular, que se puede comparar con otros, que podés meterlos en un ordenador, como le dicen los franceses, y pedirle a otro bichito, que es la inteligencia artificial, que te junte todos los pacientes que tuvieron estas mismas características, cómo los trataste, qué les pasó, qué exámenes les pediste, y no te va a hacer el diagnóstico, pero te va a ayudar a hacer un diagnóstico. No te va a tratar al paciente, te va a ayudar a tratar mejor al paciente. Entonces creo que todo parte de una buena información, y todo lo que te dé un sistema informático va a ser lo que tú le proporcionaste primero. Rápidamente compara, rápidamente busca toda la información, mucho más rápido que el cerebro humano, y te ayuda y colabora en el diagnóstico, en el tratamiento, pero todo parte de la información que le diste. Y la información viene de la historia clínica. Y la mejor forma de registrar una historia clínica es con una historia clínica bien armada, digital. O sea que creo que eso ha tenido un gran impacto y ha ido desarrollándose en el país. Hola. Bueno, se quedó sin batería. No siempre la tecnología es un paso hacia adelante.
Justo tengo acá la estadística de cómo fue evolucionando la adopción de historias clínicas digitales en Estados Unidos. En el 2008, un 10% de los hospitales. 2008. Y hubo un pico muy alto en el 2014 y hoy un 99% de los hospitales en Estados Unidos tienen historia clínica. Entonces, la tecnología no solo está permitiendo registrar toda la historia clínica, toda la información sobre el paciente, sino que ahora con la inteligencia artificial, vos lo mencionaste, pero particularmente la inteligencia artificial generativa, se puede consultar sobre ese repositorio enorme de historias clínicas y hacer preguntas concretas y obtener la información con inmediatez. Eso hace no solo que los diagnósticos sean más precisos, sino que también sean más rápidos. Exacto. Y que los médicos puedan ser más eficientes haciendo ese proceso. Yo les contaba los otros días, disculpame la interrupción, antes, después que hacíamos, estábamos una hora sentados al lado del paciente haciendo la historia clínica, revisándolo, tocándolo, no sabíamos lo que tenía, obviamente, y llamábamos al gurú, que era el profe. Venía el profe, nos sentábamos al lado de él y le contábamos toda la historia y él lo que hacía era, con inteligencia humana, no inteligencia artificial regenerativa, lo que hacía era buscar en su memoria todos los casos que había visto similares y qué habían tenido y con qué los había tratado. Y después era ensayo y error. Y les usás esta droga y si le hace bien, la dejás. Y si no le hace bien, la cambiamos por otra. Entonces, esto proporciona una información, un volumen de información que te da mucho más certeza en el diagnóstico y en la terapéutica que puedas implementar, pero además te da mucha más eficacia y rápido. Y no estás 3 semanas a ver cómo evolucionó con esta droga, no marchó, vamos a cambiarle esto, no subirle la dosis, bajarle la dosis, ponerle corticoide que cura todo. Era brutal. Yo me acuerdo pasar visita en el hospital, ver placas que no entendía qué tenía y llamar, en aquel entonces se llamaba, capaz que algún médico hay acá todavía, Machado, capaz que está, el profe Tomalino, que era el mago de la radiología. Él te decía la edad, el sexo, cuánto calzaba el paciente, solo mirando la placa de tórax. Era un fenómeno. Entonces nos sentábamos todos al lado de él a que nos describiera la placa y nos dijera qué tenía el paciente. Y le pegaba mucho. Yo les conté también el que ocultaba, que vos lo liquidaste a él. Vos con tu desarrollo lo liquidaste. Era un hombre, un cardiólogo que tenía oído absoluto, se sentaba al lado del paciente, lo ocultaba y sabía todos los soplos, los ruiditos que tenía aquí y allá. Era un fenómeno, pero era él nomás. Yo lo escuchaba y no escuchaba nada. Ahora tenés la posibilidad de mayor volumen de información, rápido y eficaz. Bueno, y para ir cerrando, como ya anunciamos, Fernanda, quería que me cuentes un poquito en qué consiste el programa de salud 2030, perdón, estoy mal anotado. ¿Cómo nació y cuál es el objetivo? Bien, acá voy a contar la historia y hay como 2 partes en realidad, ¿no? O sea, la iniciativa nació como Movimiento Salud 2030 y fue una iniciativa de Roche junto a un think tank danés que se llama el Copenhagen Institute for Future Studies, y desde el inicio la intención era que se consolide como una fundación independiente. Y desde el año pasado se consolidó como fundación a través del partnership con Microsoft y con Siemens Healthineers. Entonces, en realidad, o sea, Roche integra parte del board de directores, pero ya tiene su institucionalidad legal independiente. Lo que creo que está bueno compartir y viene también bastante al caso es que dentro de la iniciativa, previo a la consolidación como fundación, y que eso son actividades, digo, más allá de la fundación lo sigue. Nosotros tuvimos el desembarco acá y de hecho vi que hay una compañera de Ani en los asistentes. Eso, gracias por la ayuda. Hicimos la iniciativa, la desembarcamos acá, y una de las actividades principales que creo que está bueno compartirlo incluso como el aprendizaje y lo que trajo de valor, si se quiere, fue un reto de innovación abierta que hicimos desde Roche junto con Ani bajo este lema de Movimiento Salud 2030. Y creo que retos de innovación abierta puede ser que haya varias experiencias, capaz que destacar porque consideramos que este era particular, ¿no? O sea, muchas veces como que se enfoca en la solución y apoyar esa solución para que se desarrolle.
acá el distintivo fue que se planteaba un problema que era lo suficientemente amplio como para que varias empresas que trabajan, o sea, varias startups que están en HealthTech se postularan. Obviamente se hizo una primera selección, pero de esa selección pasamos entre 3 y 4 meses, o sea, 3 era inicialmente, pero creo que fue más, y miro a Rodrigo porque formó parte del proceso, o sea que también me puede acompañar en lo que quiera comentar, de co-creación con 3 instituciones de salud. Y realmente me parece que es importante destacar eso, porque creo que a veces uno se pierde data con lo que estábamos hablando antes, ¿no? De las diferencias que tenemos de lenguaje, de forma de procesar, de los problemas que tenemos. O sea, el que está metido dentro del prestador de salud tiene ciertos conceptos que maneja, un lenguaje que maneja, una problemática que maneja, una percepción de oportunidades y valor, que no necesariamente se traduce, por lo menos no lineal, con la mirada del mundo que tiene el emprendedor. Son diferentes cinéticas, diferentes idiomas, y bueno, y creo que a veces es incómodo porque llega un momento de adaptar, de entender al otro cuál es realmente, viste, como su problemática, o que de la otra parte entiendan cuál es la propuesta de valor que traes, o vos entender que tu propuesta de valor no es tal y que la tenés que adaptar para que realmente sea una propuesta de valor si querés que esa propuesta de valor exista para el otro. Y creo que eso fue, viste, como lo distintivo que tuvo el movimiento, o sea, el reto de innovación abierta bajo el marco del Movimiento Salud 2030. Las instituciones fueron bien distintas. Montevideo Interior, y una de ellas fue... es, de hecho, porque ahora se están piloteando las soluciones, el hospital universitario. Las problemáticas son distintas. Estuvo bueno también encontrar temas en común que podían nutrir desde las instituciones a las soluciones que estaban trabajando para adaptar el desarrollo que estaban haciendo. Y de hecho, el compromiso, la siguiente parte, más allá de la co-creación, después de una última fase de selección, el pilotaje en las instituciones. Entonces, no todo es color de rosas, pero el aprendizaje de esos diálogos es bueno. Es incómodo hablar con gente que capaz que a uno le queda un poco menos natural porque uno en su rubro maneja ciertos códigos que después, tal vez cuando sale a otro espacio, se vuelve como más difícil, pero que esos ecosistemas existan hace que el desarrollo de la innovación sea más fácil. Porque yo mañana quiero traer algo a este hospital y ya tengo un camino recorrido de entender qué te importa, te voy a ir a consultar, pero además la institución ya está preparada para recibir esa innovación de otra manera, a nivel organizacional, a nivel de procesos, a nivel humano, a nivel de cómo los equipos médicos están preparados o no para recibirlo. Entonces, esa experiencia es un poco, creo que el camino que recorrimos. No te voy a poner en evidencia, Rodrigo, si querés comentar o no, pero solo que cualquier cosa también es comentario, bienvenido. Ahí solo para complementar un poco, es tal cual, ¿no? O sea, el desafío del Movimiento Salud 2030 fue bien interesante, el cómo articular tanto a empresas como a los prestadores de salud, como a instituciones gubernamentales también. Y creo que es un desafío lindo, es un desafío bueno para esforzarse, y la verdad es que creo que en general se alcanzó el objetivo de generar un entendimiento y generar un ecosistema y poder trabajar en conjunto y demostrar que se puede trabajar en conjunto, que ese es lo otro que me parece que es valioso. Al final nos juntamos con otras empresas, nos juntamos con los prestadores de salud, nos juntamos con distintas organizaciones y al final sacamos algo adelante. Y cuando hay un objetivo, cuando hay alineación, cuando estamos todos tirando para el mismo lado, realmente las cosas pasan. Y lo que me resultaba interesante es, bueno, yo capaz que, no sé, en algún momento podíamos haber planteado este proyecto de una manera unilateral o de una manera, no sé, ir por la nuestra y plantearlo, y no hubiera resultado. Sin una articulación, sin tener a todos en la misma discusión, sin hacerlos parte, sin que sean parte del problema, digamos, creo que no hubiera resultado, y para mí la experiencia fue muy valiosa para adoptar y en sí nos aportó muchísimo. Y además, insisto, generamos una solución en conjunto con otras empresas que es más potente que nosotros solos. Entonces me parece que eso también agrega valor. Perdón, Alan. Dale. Bueno, ahora sí, para cerrar, quiero hacer una última pregunta abierta al panel, la responde el que quiera. También. Vale. Algo que observé que es muy interesante en esta industria de la salud es que, por lo general, el que decide abocarse a esto no es que lo hace por plata, lo hace
por un propósito mucho más profundo que eso. Y lo veo que es algo que se repite prácticamente en todos los proyectos o con los fundadores de todos los proyectos en los que hemos trabajado. Entonces, hay que preguntarles si querían compartir qué los llevó a dedicar su vida a generar impacto en esta industria. Puedo arrancar si quieren. Exacto, hay que arrancar por allá o por acá. Exacto. No, a ver. Generar un impacto en la salud a nivel personal siempre fue como el norte. Y fue tomando diferentes formas a medida que, voy avanzando en mi desarrollo profesional, si se quiere. O sea, desde un inicio en la bioquímica clínica, que tiene un componente más clínico, si bien es de laboratorio, pero sí con una cercanía clínica, a explorar, cómo podemos ampliar el conocimiento en enfermedades. Digo, yo eso no lo conté, pero mi formación académica, que no tiene nada que ver con lo que hablamos hoy, era más bien infecciones de hongos mirándolos por el microscopio. O sea, no tenía nada que ver con nada, pero dediqué muchas horas a entender a los hongos y a ver si podíamos tratar mejor, conociendo mejor cómo se comportaba el sistema inmune con hongos. O sea, frente a hongos que son patógenos. Y después en el sector privado con la misma intención en realidad, de, ampliar el conocimiento es una forma de mejorar la salud y trabajar desde el lugar de cómo hacemos que lo que aprendamos llegue a la gente es otra. Y creo que eso también hace que después, y para usar la expresión que usó Carlos hace un rato, como eso de que existan bichos raros, porque en realidad hay gente que que le va encontrando, la salud es súper compleja de abordar, que va adquiriendo y mirando las diferentes facetas, buscando lograr ese impacto que al final de cuentas es lo que te mueve. Y espero haber contestado la pregunta. Préstame hola. Lo mío fue vocacional y después tengo una inquietud personal que siempre la tuve, fue transcurrir por la vida así nomás no era mi objetivo. Siempre quise generar algún impacto, chiquito, mediano o grande, no sé, pero generar un impacto, desde la familia a los que me rodean y a la comunidad. Por eso fue que cuando decidí ser médico a los 12 años, y mi objetivo de vida fue ser médico y desarrollé toda mi carrera. Lamentablemente no pude hacer una carrera académica, fue un debe, capaz que en mi próxima vida lo haré, pero siempre me gustó transmitir lo poco que sé y sobre todo tratar de encontrar algo que genere impacto en la salud de por lo menos la gente que me rodea y en los lugares donde trabajo. Por eso que creo que el ser humano tiene que tener la cabeza abierta para ver todo lo que sucede alrededor, incorporar lo que se puede, tratar de que te expliquen lo que no entendés, que es mucho. Yo les voy a contar, hace un par de años o un año tuvimos una reunión con Alan en la clínica Oliva y yo salí quemado de esa reunión. Lo digo en serio, salí quemado porque estaba hablando con un chiquilín de Bermuda que sabía tanto más que yo de casi todo, que tenía una experiencia de vida vinculada a esos aparatitos y a lo que digo, pucha, pero yo, ¿qué hice durante toda mi vida? Pero bueno, de la interacción de ese grupo de gente, obviamente no es el único Alan, debe haber muchos Alan por allí, y de viejos como yo, que les gusta escuchar a los que saben, y bueno, surge lo que ellos dos hicieron y desarrollaron, tratando de involucrar a todas las partes con un objetivo común y salir, y que las cosas salgan, ¿no? Así que yo los agradezco la invitación, aprendo cada día con ustedes y los felicito. Yo más que nada puedo contar anécdotas, pero de experiencias de vida. Pero la verdad que esto, como yo les decía los otros días, me explota la cabeza. Soy el emoji ese del teléfono que está el cerebro abierto y que le sale las cosas. Me voy así. Ahora esta noche no duermo. Bien, a ver, en mi caso, y comparto todo lo que ustedes transmitieron también y el sentido de propósito que tienen, y lo admiro profundamente porque realmente hay que estar ahí todos los días trabajando en salud, trabajando en el área de farmacéutica, trabajando en el área más desde el punto de vista financiero y prestación.
y hay que estar ahí, realmente es duro también. En mi caso, o sea, la verdad es que siempre me gustó la tecnología y siempre me gustó la salud, entonces fue como que para mí ni siquiera me planteé a ver qué otra cosa había para hacer. Y lo comentaba la otra vez con Maca, le decía, mirá, yo la verdad que me levanto todos los días y para mí no trabajo. No porque esté sentado haciendo nada, obviamente, pero porque lo disfruto. O sea, entonces para mí esto es vivir una vocación, es vivir un sueño, no es trabajo. Obviamente, como todos tenés los días, pero al final cuando te levantás así todos los días y decís, qué ganas de sacar esto adelante, qué ganas de que lo que hago vaya a impactar en alguien, te cambia. O sea, realmente es totalmente distinto cómo abordás el día a día. Entonces, no sé si lo hice porque tenía un propósito o encontré el propósito haciéndolo, pero estoy totalmente convencido que estoy en lo que quiero hacer, en lo que disfruto y en lo que me motiva más. Simplemente eso. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a reservar 5 minutitos por si tienen preguntas para el panel. Capaz le mandamos un... Las muestras. Mi pregunta va por este lado, porque no quiero que nos quedemos acá con un sentimiento de decepción o de parálisis, de que las cosas no se pueden hacer. Yo soy médico, trabajo en un hospital público, trabajo para varias mutualistas, para seguros, entre ellos Blue Cross también. Conozco muy bien el sistema de salud hace muchos años y escuchando lo que decía Carlos, es cierto que el sistema de salud está quebrado. Creo que eso es notorio. Es cierto que el Estado inyecta dinero cada vez más. Ahora, creo que pensar que eso es un obstáculo, yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que eso es una oportunidad, porque si no, estamos partiendo de que estamos haciendo todas las cosas perfectas. Yo creo que hay una oportunidad enorme de mejorar procesos, de hacerlos mucho más eficientes, de lograr con mucho menos recursos mejores resultados en los pacientes. Ahí creo que hay una oportunidad enorme y que creo que ahí está el desafío, encontrar la solución que logre eso. No sé qué piensan ustedes. Yo creo capaz que me expresé mal y capaz que transmití que era un obstáculo. Yo lo que entendí, quise transmitir que era una limitante, pero estoy totalmente de acuerdo contigo que es un gran desafío, es al revés. ¿Cómo hacemos para que esa plata que se invierta rinda mucho más? Ni que hablar. Y si hay que invertir más, se invierte más, pero en pos de que las cosas salgan mejor, que se curen más pacientes, que se mueran menos niños, que se cure el cáncer, que se puedan hacer todos los estudios que se deben hacer, que se tenga un acceso más rápido a lo que se tenga que tener acceso. Ahí tenemos algunas discrepancias con respecto al acceso a los especialistas que estuvimos conversando, pero en fin, eso para otra charla quizás. En el interior, que gracias a ustedes ha mejorado esa situación y va a mejorar más, en el interior hay lugares donde no tienen, va un psiquiatra cada 2 meses. En el interior del país, en el interior profundo del país, no hay médicos. Si habrá cosas para hacer, si habrá cosas para invertir, aunque duplique la inversión del Estado, que es una inversión, no es un gasto, cambiamos el término. Si habrá cosas para hacer vinculadas a la tecnología, con los consultorios en donde el médico dermatólogo puede ver al paciente, puede ver las lesiones, puede pedirle las cosas, puede hacer interconsultas con los médicos de la región, de la zona. No, hay un montón de cosas para hacer, ni que hablar. Me transmití mal lo que quise decir. Lo que quise decir es que sí, es un gran desafío, que es una limitante, porque después todo esto está metido en políticas económicas, en política. Yo tengo también un aporte, puede ser. Yo soy médica también. Estoy trabajando en una Health Tech que se va a lanzar en México. Y digo, con respecto a lo que dijo el doctor y lo que dijo él, yo estoy de acuerdo. Creo que el gasto en salud está siendo ilimitado en todas partes del mundo, en Uruguay también. Pero creo que hay una razón, es que no estamos llegando a la parte de prevención. Todo el tiempo es curación, o sea, se llega a un nivel terciario cuando en realidad ya el gasto va a ser enorme
Y lo que tenemos que tratar, y sobre todo me parece que es una de las de los desafíos del Health Tech, trabajar en ecosistemas de educar a la población en lo que es la prevención. Porque por lo general cuando uno consulta ya está enfermo, y cuando está enfermo sí, es como dijo el doctor Barofio, voy a tratar el síntoma o el problema, pero no voy a curar. Y uno de los problemas que yo veo, que está pasando, por lo menos yo acá en Uruguay, yo soy socia de Blue Cross, que es muy bueno, pero está pasando en general en todos lados, es que se llegó a un nivel de tecnología que el médico a veces no toca al paciente. Entonces, lo que dijo el doctor, que hablábamos, yo también vengo de la escuela, de las clínicas, obviamente, viejas, la clínica es soberana y sigue siendo, por más health tech que haya, la cantidad de exámenes y de paraclínica que se podría ahorrar si el paciente te tocara, en vez de estar en una computadora, porque por más que tú estés... la inteligencia artificial no va a tocar un hígado agrandado ni va a escuchar un soplo. Y eso es imposible hacerlo por Zoom o por Meet o por donde quieras llamarlo. Entonces, creo que tiene que ser una combinación. Uno, primero, en resumen, apuntar a la educación de la comunidad, de la gente, que tiene que prevenir enfermedades, que hay que empezar a cuidarse, ¿no? Y no llegar en la etapa de curación. Y lo segundo es eso, que los médicos vuelvan a tocar al paciente, que lo vuelvan a escuchar, porque entonces vos entras hoy a un consultorio y te preguntan ¿cómo te llamas? Le decís, me duele acá. Ah, bueno, vamos, tráigame la ecografía, la resonancia magnética, no sé qué, y no me tocó. Capaz que si me hubiera tocado y hubiera visto, hubiera palpado, como hacíamos antes en la clínica, que sin eso no iba, la mitad de los exámenes no me los mandaban. Y eso es un gasto de salud impresionante, es un gasto para el paciente y es un gasto en medicación, ni que hablar. Ni siquiera se está preguntando si toman la medicación, ¿entendés? O sea, la mayoría de los pacientes adhieren mal al tratamiento, ¿tá? Lo hacen mal, el médico no indaga cómo toma y en vez de decirle, no, este hipertensivo te hizo mal, no, ¿cómo lo estás tomando? Le agrega otro y el diurético y el hipertensivo bueno, ni que hablar en las personas mayores, es una polifarmacia. O sea, podría estar hablando una hora de lo que no lo voy a hacer, pero yo creo que ahí tiene que estar el Health Tech, apuntando a educar y apuntando a la formación de los médicos que vuelvan a tocar y a mirar al paciente, por favor. Muy de acuerdo con el punto y con el valor de la práctica clínica in situ. Bueno, yo, con Doctaria hacemos telemedicina y efectivamente una de las cosas que ha cambiado en el último tiempo es entender cuál es el valor de la telemedicina en sí, cuándo se aplica y cuándo no aplica. Porque también hay un riesgo. O sea, a ver, en la pandemia saquemos ese escenario donde no te quedaba otra y era la forma de llevar salud. Y no hay de otra ahí. O sea, y fue una herramienta valiosa para ese contexto y sigue siendo valiosa entendiendo en qué contexto hay que usarlo. Claro, hay que saber cuándo utilizarla. No lo puedo utilizar todo el tiempo o porque, no sé, digamos, me resulta más cómodo, porque puedo atender más pacientes, porque lo saco más rápido. Hay una diferencia. Y yo creo que sí se ha avanzado en el entendimiento de cuándo se utiliza, cuándo no, pero falta mucho. Y sí también que hay que ir incorporando tecnología. Nuevamente, lo que hablábamos antes de ecosistemas. Si yo solo uso telemedicina, pero por ejemplo no escucho los datos que tengo dentro de la historia clínica electrónica u otros datos que me pueda traer el paciente, efectivamente después pasan temas de diagnóstico o de prescripciones erróneas o mando a hacer más exámenes de laboratorio que no debería si contara o hubiera tomado en cuenta la información que se me da. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionás. Creo que también hay un tema de ir adoptando la tecnología de una manera responsable, ¿no? O sea, es realmente saber en qué momento aplica, qué datos tengo que tomar, qué tipo de tecnología me sirve. Y yo creo que eso lleva un camino, ¿eh? Y yo creo que en la salud especialmente lleva más tiempo por lo que está en riesgo. O sea, en definitiva estamos hablando de la salud de las personas. Entonces hay que ir dando esos pasos. Es que de ninguna manera sustituye, suma. Respecto a lo que hablabas,
yo lo jorobaba a ellos porque acá traje una Biblia, que es El futuro de la vida. Es un libro de la década del 80 que le plantean a como 20 o 30, a 7, 8 científicos, 20 preguntas. Una de las preguntas es el rol del médico en el futuro. Y está claro que no habrá tecnología, no habrá robot, no habrá inteligencia artificial, ni habrá telemedicina que sustituya al médico. No va a haber. Pero le van a aportar tanto apoyo que va a ser mucho mejor, más certera y más inteligente y reflexiva la medicina que haga. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, buscar ese apoyo, no sustituir al médico, no sustituir al enfermero, no. Buscar que todas estas herramientas apoyen, en definitiva, lo que hablábamos las otras veces, en el bien común, el bien del ser humano. Todo esto apunta a mejorar las condiciones de vida de nosotros. Ahora un poquito más médica, porque soy también médico. Buenas noches, mi nombre es Graciela Volpi. Soy médico clínico, fue lo que hice casi toda la vida. Pero terminé haciendo administración de empresas de salud y después un magíster de salud digital. Así que la salud digital para mí ahora es el foco en lo que me parece que tenemos que enfocarnos todos. Y un poco en la línea de lo que decía la doctora, perdón, que yo no identificaba quién hablaba. Perdón. Tiene razón. El médico que no examina, en realidad, ese médico no examina con o sin tecnología. Y lo que hay que mejorar es la escuela de ese médico. Pero una de las cosas que yo he dicho, que hemos tenido charlas en la Universidad de Montevideo sobre el tema de salud digital, es dejar claro que la salud digital viene a complementar la atención presencial, que nunca jamás la puede sustituir, y siempre tenemos que educar a los médicos y a todos los profesionales que la empleen a que sepan distinguir cuando ese paciente está necesitando una consulta presencial o puede servir un control en forma online. Entonces, a veces yo he visto en los médicos más grandes, sobre todo, mucha resistencia en el uso porque creen que queremos sacar la consulta presencial y eso tiene que quedar claro que no es así. Y lo otro es que hoy hablaban sobre el gasto en salud y yo estoy de acuerdo con lo que tú decías. Lo que cuesta acá en Uruguay es que entiendan, capaz que en otros países también. Yo integro redes en Recaínsa, Hecha, Hacha, todo, y es un tema común, pero yo veo que como que acá es peor, que ven todo como que es un gasto. Y lo que nosotros creo que tenemos la obligación, y por eso, les voy a pasar igual un aviso, integramos la Sociedad Uruguaya de Salud Digital hace muy poquito, hace poco más de un mes, y la Sociedad Uruguaya la integramos con todo tipo de profesionales, porque hay médicos, toda gente vinculada a la salud, pero tenemos contadores, abogados, ingenieros y pacientes, porque es como ese concepto de salud digital que tiene que ser... Exactamente, porque así los proyectos y las ideas están preparadas para cada necesidad. Y creo que una de las funciones que nosotros queremos es hacer pilotos y demostrar que realmente tal tecnología puede mostrar el resultado y demostrarle a los prestadores que eso le va a ayudar en un corto, mediano o a veces y nunca creo tan largo plazo a economizar y nunca es como un gasto, sino que es una inversión que va a tener un retorno de esa inversión en un plazo moderado. Hay un concepto, lo que hablaba ella de la medicina preventiva. La medicina preventiva, generalmente los que manejan las economías de la salud hablan de que es una medicina cara, porque en principio y en las primeras etapas es más cara que la curativa, pero a la larga termina siendo mucho más barata. El tema es que hay algunos que todavía tienen miedo de que la medicina preventiva sea un poco coercitiva.
Cuando vos obligás a la gente a chequearse, a hacerse las cosas, y cuando la gente de repente no quiere hacérselo. ¿Cuántas veces hemos encontrado mujeres que no se hicieron nunca un Papa Nicolau, o que no se hacen una mamografía? ¿Cuántas veces vemos hombres que no van al urólogo porque tienen miedo del examen? O cuántos, y me incluyo a veces también, no hacemos los controles que tenemos que hacerlo porque nos da pereza ir a sacarnos sangre, nos da pereza ir al médico, nos da pereza. Y bueno, la realidad es que eso termina siendo lo que sucede, lo que tú decías, que terminás actuando sobre el paciente cuando está enfermo. Y obvio que va a gastar mucho más. Por eso, y digo, perdón, no, que el tema de la alfabetización, y también es una de las cosas que apuntamos, la alfabetización de los profesionales y también de los pacientes, tratando de que esta medicina ahora centrada en el paciente, que estamos queriendo hacer con la salud digital, permita que el paciente conozca más sobre su salud, sobre cómo cuidar su salud, cómo cuidar su enfermedad, para evitar todos los daños secundarios. Ahí está, eso. Bueno, contentísimo de que se haya armado debate. Damos por finalizado el panel. Ahora los invitamos a pasar a la parte de allá, que hay comida, hay bebida, hay honguitos que dan calor también. Y bueno, hay una oportunidad de hacer networking y tener charlas interesantes entre ustedes.